¿Sabes cómo manejar o eliminar tus residuos peligrosos? Lo que acabamos de ver son situaciones comunes que enfrentan las empresas a diario con respecto al manejo de desechos que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, también conocidos como residuos peligrosos. Aunque los residuos peligrosos suenan aterradores, en realidad son bastante comunes. Los residuos peligrosos son materiales que ya no se utilizan, pero que siguen siendo perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. No son demasiado raros y, de hecho, muchas empresas los generan o los tienen. Pueden incluir cosas como restos de latas de pintura, anticongelante, artículos de limpieza y mucho más. Cuando los residuos peligrosos no se manejan o almacenan adecuadamente, pueden afectar negativamente el agua que bebemos y usamos, el aire que respiramos y los alimentos que comemos por varias generaciones en el futuro. Desde restaurantes hasta talleres de reparación de automóviles y salones de belleza, todas las empresas son responsables de manejar sus residuos peligrosos. Hay miles de pequeñas empresas en el estado de Washington, y los desechos que éstas crean se acumulan. El Programa de Asistencia para la Prevención de la Contaminación del Departamento de Ecología, PPA, por sus siglas en inglés, está disponible para ayudar a las pequeñas empresas a poner en práctica la gestión adecuada de los desechos, y así, colectivamente, hacer una gran diferencia. Echemos un vistazo a las responsabilidades de tu empresa para manejar adecuadamente los desechos y mantenerlos seguros a ti y a tu personal. Determinar si tus desechos son peligrosos es una parte importante de dirigir tu negocio de manera segura y de mantenerlo en cumplimiento de las normas. Este empleado está averiguando qué materiales poseen, si son peligrosos o no, y etiquetándolos. Cuando generas residuos, debes contarlos, almacenarlos y eliminarlos adecuadamente. Ten en cuenta que los contenedores etiquetados se almacenan en zonas internas. Cuando los materiales están al aire libre y expuestos a todo tipo de condiciones meteorológicas, deben estar debidamente etiquetados, almacenados bajo techo y en contención secundaria. Esto es especialmente importante para evitar derrames y reducir el riesgo de tener una limpieza costosa. La mayoría de las empresas tienen residuos peligrosos y son susceptibles a derrames accidentales. Exhortamos a todas las empresas a tener un kit de derrames en el sitio. Por favor, ponte en contacto con un especialista de PPA si aún no tienes uno. Te ayudaremos a elaborar un plan de derrames con los números de contacto apropiados y te proporcionaremos un kit de derrames gratuito. Hay 3 opciones para gestionar tus residuos: reciclarlos, tratarlos o eliminarlos. El reciclaje adecuado es el método preferido y, dependiendo de tus residuos, puedes tener varias opciones a explorar. Por ejemplo, hay proveedores disponibles para recoger distintos residuos en tu ubicación, tales como productos farmacéuticos, anticongelantes o baterías. Los métodos incorrectos utilizados para manejar, tratar o eliminar los residuos peligrosos representan un riesgo para nuestro medio ambiente. Entendemos que la gestión adecuada de los residuos puede ser complicada, pero tu especialista local de PPA está aquí para ayudarte a gestionar tus residuos de manera correcta y ubicar las opciones de proveedores de servicios de eliminación de residuos. El PPA ofrece asistencia técnica no regulatoria gratuita para ayudarte a prevenir la contaminación desde el origen y proteger tu salud y la de tus compañeros de trabajo. Gracias por tomarte el tiempo para aprender cómo el PPA puede ayudarte a ti y a tu empresa.